Muy buenas noches, queridos amigos de la comunidad Maguen David. Bienvenidos a una más de nuestras transmisiones en vivo en este ciclo de conferencias. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Silvia Cherem, periodista y escritora. Es Premio Nacional de Periodismo 2005, 3 veces semifinalista del Premio Nuevo Periodismo de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericana, fundada por Gabriel García Márquez. Premio Instituto Cultural México-Israel. Medalla Liderazgo Anáhuac en Comunicación. Premio Mujer Maguen David y vicepresidenta del International Women's Forum Capítulo México. Desde 1994 publica crónicas seriadas, entrevistas de largo aliento y reportajes especiales de temáticas nacionales e internacionales de índole cultural, política, científica y social, especialmente en los periódicos del Grupo Reforma. Es autora de más de 10 libros de entrevistas, biografías y crónicas, entre ellos Trazos y Revelaciones, Entrevista a 10 pintores mexicanos, Al grano, vida y visión de los fundadores de Bimbo, Israel a 4 voces, Conversaciones con Amos Oz, David Grossman, Abe Yoshua y Edgar Keret. Y los dos más recientes editados por Penguin Random House, 100 rebanadas de sabiduría empresarial y la novela Esperanza Iris, Traición a cielo abierto. Es coautora de Imágenes de un encuentro, la presencia judía en México durante la primera mitad del siglo XX. Entre los premios Nobel ha entrevistado a Shimon Peretz, Nadine Gordimer, Elie Wiesel, Oscar Arias y Octavio Paz. Su entrevista a Paz, titulada Soy otro, soy muchos, forma parte del tomo 15 de las obras completas del Nobel de Literatura. Silvia, en resumidas cuentas, una pequeña semblanza porque hay mucho que decir de ti. Ahora sí que la entrevistadora de entrevistadoras, y es difícil estar ante tu presencia, pero un honor. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar en este foro, de ver tanta gente que se conecta a los Zooms que están organizando y de ver a una comunidad tan entusiasta reinventándonos con estos nuevos tiempos. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, Silvia, ¿cómo comienza esta historia? Platícanos del inicio, remóntate hacia atrás, hacia tu casa, hacia los inicios en el periodismo. Si te busca uno en Wikipedia, como te decía, lo primero que uno encuentra es que eres hija del ingeniero José Cherem y de Linda Cherem. ¿Viene de casa este impulso? Bueno, me siento muy honrada de que comencemos nombrando a mi papá, que siempre aplaudió cada uno de los, o sea, lo veo en cada vez que presento un libro, cada vez que doy una entrevista, lo tenía en primera fila, llorando de emoción, poniéndome más nerviosa con su emoción contagiosa. Y también tener a mi mamá, que tengo la fortuna de tener a mi mamá, de tenerla cerca, de que esté siempre conmigo, de que comparta cada uno de los espacios en los que yo incursiono, acompañándome a entrevistas, acompañándome a conferencias y siendo realmente una compañera en estos tiempos de vida. Entonces, muchas gracias por comenzar con ello. Y sí te diría que, bueno, mi papá fue el primer ingeniero civil de la comunidad y creo que uno de los primeros profesionistas, si contamos 3 profesionistas que han sido los primeros en la comunidad, mi papá fue uno de ellos y además fue maestro catedrático universitario. Y tanto a mi papá como a mi mamá, que además estudió un año fuera de México, creo que fue en su secundaria o en su primaria, estudió en Estados Unidos, para ambos el valor de la educación era fundamental. Y sí, nos criaron en un hogar donde la educación era lo más importante. Y te diría que con ello, en mí sembraron, me dieron el aliento y me dieron las alas. Lo que siempre le digo a mi mamá es que si es cierto que me dieron el aliento y las alas, no tenían pensado que yo fuera a hacer nada de mi vida más que una buena estudiante y luego una buena mamá y una buena ama de casa. Así es que rompimos cánones, rompimos los parámetros y como hijos de los nuevos tiempos o hijas de los nuevos tiempos, pues había que esforzarse 10 veces más que un hombre
para salir adelante. Y eso es lo que finalmente he tratado de hacer. Y bueno, pues el principio profesional, yo te diría, parir la carrera del periodismo, siempre digo que fue con dolor, con bastante dolor, porque me fui a dar un encontronazo fuerte contra la pared con casi mi primer reportaje. Primero trabajé haciendo muchas cosas comunitarias, trabajé en el periódico El Deportivo desde el adolescente, luego hacía yo un periódico con queridísimos amigos que se llamaba Col Sioní, que era de la Federación Sionista, el grupo de amigos entrañable, extraño de hecho mucho a Frida Staropolsky, que fue mi amiga hasta el último aliento, falleció hace poco tiempo y le extraño a morir. Y bueno, con ella, con Susi Anderman, con Marcos Meta, con Mardo Staropolsky, hacíamos aquel periódico que casi teníamos que salir a vocear. Lo armábamos, lo escribíamos con 25 nombres cada uno de los artículos. Y luego también hice la revista de los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la revista del Colegio de mis hijos de Beta y Eladim. Y cuando mis hijos ya habían crecido un poco, decidí que ya con una maestría para entonces en sociología, que lo que yo más quería era comenzar en el periodismo real. Y eran los tiempos en que el zapatismo había tomado Ocosingo, Altamirano y las Margaritas en Chiapas con un reclamo social muy importante y yo quería comenzar a escribir. Y me acuerdo que llamé a muchos periódicos tocando la puerta y diciéndole que quería escribir, que no tenía mucha experiencia en medios públicos, digamos, pero que tenía muchas ganas. Y en todos lados me dijeron, no hay lugar. Y alguien me dijo, si no vas con padrino, no vas a entrar a ningún lado. Y yo dije, sin padrino voy a entrar porque tengo ganas y porque lo voy a lograr. Y me acuerdo que habían venido a México gente de Ocosingo, de Altamirano y de las Margaritas, que se decían a sí mismos víctimas de los zapatistas. El zapatismo en aquel momento era como lo más de moda, lo que todo mundo quería hacer, todo mundo quería apoyar desde los intelectuales de Francia y los intelectuales del mundo entero, porque el subcomandante Marcos era casi como un nuevo Che Guevara al que todo mundo apelaba y con el que todo mundo quería identificarse. Y bueno, ir a hacer un reportaje como el que yo iba a hacer, que era ir a hablar con los contrarios, con las víctimas del zapatismo, pues no era lo políticamente apropiado, no era lo correcto. Pero yo sabía que esas gentes, que eran más de 100, tenían información que ningún medio estaba publicando. ¿Por qué irrumpió el zapatismo en ese momento cuando el Tratado de Libre Comercio se iba a firmar? ¿Por qué en ese momento y no antes? ¿Quiénes estaban detrás? Y bueno, me fui a su huelga de hambre, me gané su confianza, me iba todos los días a sentarme con ellos y acabaron contándome una historia tremebunda donde todos los actores del entorno político, religioso, económico de México sabían que se estaban armando en Chiapas y nadie había hecho nada. Lo sabía la iglesia, lo sabía el ejército y lo sabía la presidencia, que eran como los grandes intocables de México en aquel momento. Y bueno, pues armé un buen reportaje, se lo acabé llevando a René Delgado, a quien le agradezco siempre porque fue quien me abrió las puertas del Reforma, y después de haberme dicho aquí no hay lugar, pues como te digo, me abrió las puertas y la historia comenzó. Alguien me dijo, te van a mandar a matar, no publiques eso. Y pues lloré mucho, sufrí mucho, pasé una semana muy difícil. Afortunadamente mis papás no estaban en México porque mi papá era muy miedoso, me hubiera dicho que no lo publique. Y Moy, mi esposo, que siempre hacía un apoyo sustancial, y mi suegro entonces, que es osado como él solo, me dijeron, aviéntate y públicalo, no va a pasar nada. Y realmente no pasó nada, muchas cartas al periódico, y de allí empieza esta carrera que yo digo que la parí con dolor. Sí, lo dices bien.
Publicas ahora con una editorial muy prestigiada, Penguin Random House. No ha de haber sido fácil llegar hasta ahí. Pues no, no fue fácil. Tuve muchas situaciones complicadas para alcanzar a estar allí, pero nada me llena más de satisfacción. Trabajar con Roberto Banchik, con David García Escamilla, con César Ramos, con Marisol, con Esther, con gente maravillosa que no solo apoyan el trabajo, sino que se han vuelto amigos, es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida profesional reciente. De hecho, allí publiqué 2 de mis más libros entrañables. Los voy a enseñar, los tengo aquí porque se los ando firmando a mis nietos que me pidieron. Giselle, mi nieta, fue la de la idea y me dijo, Awi, queremos una caja con tus libros y ando dedicando libros. Publiqué Esperanza Iris, Traición a cielo abierto, y 100 rebanadas de sabiduría empresarial el año pasado. Trata, es más bien una manera de haber cernido el pensamiento de don Lorenzo Servitje. Él fue mi amigo cercanísimo, muy entrañable durante muchísimos años. Yo lo conocí en 1995, cuando empecé a escribir en el Reforma. Cualquier gente que me decía que conocía a alguien, le decía, llévame con él, lo quiero entrevistar. Y me preparaba como loca. Y en ese caso, Carlos Verdeja, el esposo de Dileri, mi amiga, me dijo, yo conozco a don Lorenzo Servitje. Y le dije, ¿sabes qué? Tengo mucha curiosidad de saber por qué la gente que trabaja en Bimbo se siente tan absolutamente orgullosa de portar la camiseta. Algo debe estar pasando en esa empresa y quiero aprender. Quiero decirte que una de las herramientas principales del periodismo es ser curioso, y eso siempre fui curiosa y preguntona desde niña. Entonces llegué así con don Lorenzo y le dije que le quería hacer una biografía y me mandó inmediatamente a volar. Me dijo que alguien escribe su biografía cuando ya está listo para morirse, cuando ya no tiene proyectos, y que él tenía muchos proyectos en turno y no le interesaba para nada. Pero que si a mí me interesaba la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, y yo estaba haciendo mi tesis de maestría justamente del campo en México y de los cambios a los artículos constitucionales, que él me podía remitir con gente para que yo entreviste y haga un reportaje de la fundación. Y le dije, va, y me acuerdo que me llenó un blog como con 40 nombres. Y dijo, a esta sí ya me la quité de encima. Y me dijo, entrevista a toda esta gente y haz un reportaje. Pues no solo entrevisté a esas 40 gentes, entrevisté también a quien era el secretario de Educación, de Agricultura en aquel momento, a Francisco Labastida Ochoa, y lo comprometía a que cada quinto que ponía la iniciativa privada, el gobierno pusiera un quinto para la fundación, porque ellos tenían el know-how de cómo generar desarrollo rural. Me fui además a hablar con las mujeres que apoyaban en Cuernavaca y en distintos pueblos de Guerrero, y el reportaje ocupó 2 páginas de Reforma. Me acuerdo que don Lorenzo me dijo, ¿y cuánto me va a costar? Le dije, nada, a mí me paga el periódico. Y entonces de allí comenzó una amistad increíble. Cada vez que yo publicaba en cualquier página del periódico, él me llamaba, fuera en una página de arte, fuera en una página de cultura, en una página de política, él siempre me llamaba a darme sus comentarios. Y así comenzamos una amistad, y un día, pasaron los años, venía a comer a mi casa continuamente, hablaba con mis hijos, él estaba empeñado en aquel momento en rescatar Barcel, y me acuerdo que traía muestras de productos nuevos que él quería lanzar. Los taquis se probaron todos en mi casa. Les traía a mis hijos chiquitos y les decía cuál te gusta, cuál no te gusta. Y realmente un día le dije, don Lorenzo, yo no puedo seguir en la vida sin compartir todo lo que mi familia ha aprendido de usted. Así es que voy a escribir el libro, con usted o sin usted. Y era un coqueteo continuo, porque por un lado me compartía sus diarios, sus escritos, sus muchas cosas,
y por el otro lado me decía que no quería una biografía. Finalmente lo logré y en 2005, o sea, ya me han pasado 10 años, me dijo, está bien, estoy de acuerdo, pero solo con una condición, que también le hagas su biografía a mi cuñado Jaime Corva y a Roberto Servitje, mi hermano, porque tengo una deuda de honor con ellos. Y eso fue otra historia, eso fue complicadísimo. Jaime Corva me decía, a mi casa no entra una mujer con pantalones. O vienes en falda o no entras. Pues no, señor, vengo en pantalones y vamos a dialogar. Y nos volvimos cercanos, pero más de una vez me corrió de su casa. Fue muy, muy, muy difícil y finalmente salió en 2008, creo que fue, Al grano, Vida y Visión de los fundadores de Bimbo, que además fundé una editorial para cuidar la edición de principio a fin. Y bueno, nos fue maravilloso, lo reedité muchísimas veces y bueno, hubo muchas historias que te puedo contar alrededor. La familia no estuvo contenta con el libro, don Lorenzo sí, y nos hicieron la vida muy difícil cuando el libro se iba a presentar. Y cuento esto y lo hago público porque quien lo contó cuando presentamos este libro fue Marisa, su hija, y dijo que fue una injusticia enorme, que este libro que luego yo hice drenó su pensamiento. Y lo más bonito que yo tuve con don Lorenzo, es que antes de morir pidió que yo lo fuera a ver a su casa y me dijo que yo era testigo de su vida. Y todavía no aparecía el libro y yo iba temblando porque sabía que a lo mejor otra vez nos venía un conflicto con la familia. Y entré a la casa y para mi sorpresa, todas las hijas tenían libros para que yo les firmara. Y entonces subí con don Lorenzo y le dije, no va a creer lo que acaba de pasar allá abajo, don Lorenzo. Sus hijas me pidieron que por favor les firme los libros. Y me levantó nada más la mano así. Fue pocos días antes de morir y me dijo, ganamos, Silvia, ganamos. Entonces con eso me quedo con este libro. Y bueno, pues con este lo he contado muchísimo. La historia me llegó por casualidad, estando yo en Galápagos. Una mujer de Hawái me contó que sus padres venían en un avión en el que había explotado una bomba y que fue en 1952 y que nunca más volvieron a México porque había explotado una bomba en un avión de Mexicana de Aviación. No me supo decir más. Llegué a México pensando que iba a hacer un reportaje para el periódico y pues la suerte fue que no solo hice un reportaje para el periódico, sino que me volqué a profundidad a investigar absolutamente todo el caso. Comencé con las hemerotecas, luego de la hemeroteca conseguí un libro en una librería de viejo en Londres que hablaba del tema, que se llamaba Seven Shares in a Gold Mine. Luego supe que esto tenía que ver con Esperanza Iris porque fue su tercer marido quien puso la bomba en el avión, y entonces busqué a familiares de Esperanza Iris, di con Rubén Ibarra, que si está por allí, le mando todo mi amor porque fue una amistad no cercana y entrañable, sino una complicidad para escribir juntos el libro. De ahí llegué también con Julieta Rivas Guerrero y con Sergio López Sánchez del CITRU, del archivo que tiene el CENARTE. Ellos habían escrito un libro y me compartieron increíbles archivos para hacer la biografía. Luego llegué al archivo de la Ciudad de México, donde Carlos Enrique Ruiz Abreu tiene un fondo especial Esperanza Iris que él rescató de la construcción del teatro cuando lo estaban tumbando para remodelarlo. Imagínate, más de 30,000 documentos que pude revisar uno a uno. Y luego llegué al archivo de la Suprema Corte de Justicia a través de Olga Sánchez Cordero. Y luego llegué con los archivos de los abogados del caso, porque fue el escándalo noticioso más importante de la época. E inclusive pude platicar con la familia del piloto, porque logró ese piloto, fue más importante que lo que hizo el piloto del Hudson, que logró, ¿se acuerdan ese avión que bajó en el río? Imagínense este piloto con un agujero, porque explotó la bomba en el avión, con un boquete gigantesco. Se encuentra una pista en construcción, que ¿saben cuál era? Santa Lucía. Y allí bajó el avión y salvó a toda esa gente. Así es que ese piloto, Carlos Rodríguez, fue un verdadero héroe.
Y también, bueno, pues pude platicar con un sobrino nieto de Emilio Arellano, el cómplice de Paco Sierra. Pude platicar con los familiares de Clotario Margali, del juez. Y pude platicar con gente que trabajó en la Casa de Esperanza Iris. Y bueno, todo lo que está en este libro, y pregúntenselo a cualquiera que en 1952 hubiera tenido 15 años, todo, o 13 años, porque fue el Netflix de la época, todo está en este libro. Y pues por ahí está mi suegro lo leyó, mi suegro lo vivió y me dijo todo que es verdad. Así es que gracias, Chapito, porque se lo aventó completo y lo leyó de cabo a rabo, muy emocionado, y me llena de alegría mi suegra que lo leyeron. Mi mamá, por supuesto, y mi papá. Que mi papá me rogaba que saliera esta edición y se la acabé dedicando a él al final, porque esta edición me lo pedí en el hospital, ya que salga la edición con el último capítulo que quieres incluir. Y bueno, pues está aquí el libro. Sin duda un verdadero tesoro tus experiencias y bueno, algo de lo más hermoso que me ha traído la pandemia, yo también los tengo, los necesito presumir, porque sí son un verdadero tesoro y te agradezco y agradezco a Penguin Random House también porque es un maravilloso trabajo, te agradezco, gracias. Gracias a Mi siguiente pregunta es, te casaste bastante joven, Silvia. Fuiste mamá mientras cursabas tu carrera de comunicación en la Anáhuac, y luego hiciste una maestría en sociología en la Ibero, tuviste y criaste 3 hijos y siempre has trabajado combinando el periodismo con la familia, con plena convicción feminista, eso también. ¿Cómo has logrado todo este equilibrio? Pues yo siempre he creído, no sé si lo he logrado plenamente, habrá que preguntarle a mis hijos y a lo mejor digan que no tanto ya muy, pero siempre he creído que el éxito no se alcanza si no hay equilibrio, si no tiene uno todos los espacios de la vida más o menos en un cierto equilibrio, el que más pueda uno, es difícil seguir en la vida. Yo tuve algunos ejemplos de gente que había entrevistado y que veía cómo la fama los destruyó, cómo eran eruditos, brillantes con los reflectores, y un caso te puedo decir que es Esperanza Iris. Tuvo una vida muy trágica en el ámbito del amor, se codió con las peores personajes, tuvo 3 matrimonios y uno peor que el otro, y lo que yo te puedo decir es que, bueno, primero tuve la enorme bendición y la gran suerte de tener a Moy a mi lado. Es el mejor compañero con el que yo pudiera compartir la vida, porque siempre ha habido cariño, respeto, impulso y aliento de un lado hacia el otro. O sea, no es eso de que luego hay quien dice que una pareja es cuando dos se funden, no es cierto. Una buena pareja es donde cada uno puede desarrollarse de manera autónoma, o cuando menos es lo que pienso yo, de manera autónoma y brillar con luz propia, acompañados. Entonces, esa fue la primera fortuna. Te digo, veía yo gente que tenía éxito absoluto y una desgracia de familias. Y te puedo dar un ejemplo que ahora es público. La hija de Carlos Fuentes, yo iba a entrevistar a Carlos Fuentes, trabajé durante un año, leí todos sus libros, me carteé con él durante un año, ya me había comprado mi boleto para ir a verlo a Inglaterra porque vivía en aquella época en Londres, teníamos un contacto directo y un buen día se le ocurrió meterse a ver un poco qué es lo que estaba yo haciendo. Y cuando vio que iba a meterme en vericuetos personales, le tuvo pánico a la entrevista y me canceló. Y hoy que vemos el libro que su hija Cecilia Fuentes ha publicado, tratando de honrar a su madre, a Rita Macedo, que se suicidó, y contando la vida de excesos que se vivían entre ella y Carlos Fuentes, con muchos excesos, fiestas de horror, digamos que a lo mejor a ellos les gustaba en su momento, pero bueno, Cecilia habla de verdaderamente un mundo de promiscuidad y de muchas cosas. Y luego Carlos se casa con Silvia Lemos
y bueno, sus 2 hijos por distintos motivos tampoco llegan a la vida adulta. Entonces, digo, ese era como uno de los modelos que yo veía de lo que no había que hacer si había reflectores. Siempre había que tener los pies bien puestos en la tierra y bueno, lo siento mucho por él porque es un gran escritor, pero a muchos les pasa eso. Entonces, bueno, pues sí, para mí lo más importante sí es mi familia, son mis amigos también. Extraño mucho, como dije, a Frida, extraño mucho a Nadine y todos los demás que allí están y que saben cuánto los quiero. Los adoro, son parte esencial en mi vida. He tenido la fortuna de ser amiga de muchos de los que he entrevistado, algunos se han ido. Teodoro González de León, con quien tuve una amistad muy profunda, don Lorenzo, como te dije, Miguel Cervantes, Felgueres, que aquí atrás tengo un cuadro de él honrándolo porque lo quise muchísimo, Leonora Carrington, Gilberto Aceves Navarro. Todas estas personas nutrieron mi ser, nutrieron mi alma y nutrieron a la familia, porque continuamente venían a la mesa. Me acuerdo alguna vez que eran muy chiquitos mis hijos y estaba Juan Soriano en mi casa con Mare Keller, que era su pareja, y se sintió mal alguien en la casa, y bueno, ahí estábamos todos como familia tratando de velar de honrar la amistad y de ayudarnos. Y bueno, hoy mis nietos son mi vida, ellos lo saben. Si algo ha sido terrible en esta pandemia es no poderlos abrazar. Los amo con todo mi corazón y lo único que he hecho es contarles cuentos en Facebook. Ahí están mis cuentos. Tengo ahora muchos fans, niñitos que se me han acercado. Uno, Diego López Duplán, una pulguita de 4 o 5 años, me va a mandar sus libros favoritos para que yo los cuente también. Así es que, bueno, algún servicio a la comunidad vamos haciendo en tiempos de COVID. Y me decías del feminismo, sí, el feminismo es una de mis banderas. Y hablando contigo, me decías que alguien con quien platicabas, dímelo tú si quieres. Bueno, al preparar la entrevista surgió alguna duda y me preguntaron que si tu lucha feminista no se podría considerar un poco fanática, si se pudiera decir así, que también es una lucha tuya contra el fanatismo, si no podrías considerar, bueno, de diferentes puntos de vista, pero podría haber quien considerara tu lucha feminista como fanática. No, mira, yo te voy a contestar algo y ese es, hasta te pregunté, ¿quién te lo preguntó? Seguramente un hombre. Solo un hombre que no entiende lo que está diciendo pudo haber hecho una pregunta como esa. Y te lo voy a decir muy claro. Si se criticara y se humillara a una gente de color, si se criticara y se humillara a un indígena, si se criticara y se humillara a un judío, si se criticara o se humillara o faltara la equidad, o hubiera los asesinatos que estamos viendo en México, los feminicidios, ¿es una lucha fanática o es una lucha por la justicia? Eso es todo lo que le diría a aquel que te lo haya preguntado y a quien tenga eso en la mente. Entonces, son luchas que tenemos que librar, son luchas por nuestras hijas, son luchas por nuestras nietas, porque las mujeres tenemos que tener un derecho de igualdad, igual que otro tipo de luchas. Y hoy estamos viendo el resquebrajamiento en muchos lugares del mundo por la tontería absoluta de la falta de igualdad, de la falta de respeto y de un asunto que tiene que ver con la justicia y con la equidad. Bueno, yo como madre de 5 hijas en particular te lo agradezco con todo el corazón. Tus pantalones bien puestos siempre y tus luchas justas, como tú las llamas. Mi siguiente pregunta es, ¿existe mucha diversidad de temas en tus libros? Empresarios, pintores, periodistas, revolucionarios, artistas, ¿por qué? ¿De dónde nace la pasión? ¿Qué nos podrías contar de esos secretos detrás de alguna de estas historias? Bueno, cuando hice el libro de don Lorenzo, me acuerdo que en algún momento en lugares muy públicos había muchos momentos en los que cuando iba a ferias del libro,
gente muy de izquierda salía a criticar que la comida chatarra y que los imperialismos y que los empresarios y los monopolios. Y a mí me llenaba la boca de orgullo de poderles decir, también escribí por la izquierda, creo que aquí lo tengo, mira. Por la izquierda es el libro, la biografía de Granado Chapa, un periodista totalmente de izquierda que tuve la fortuna enorme de que me legara sus memorias de vida al final de sus tiempos. Nunca se había abierto de capa como se abrió conmigo, trabajamos muchos meses y tuve el enorme honor de presentar el libro con un foro con más de 700, 800 gentes en el Foro Cultural Chapultepec. Había colas afuera que ya no dejaban entrar a la gente. Me acompañó Carmen Aristegui, estaba Miguel Ángel Granado Chapa, estaba René Delgado, y me acuerdo que fue apoteósico haberlo presentado. ¿Por qué? Porque yo no creo en las etiquetas. Yo no creo en las etiquetas de izquierda, ni de derecha, ni en los sismos, ni en nada. Lo que me gusta es relacionarme con gente de la que pueda aprender y con gente decente. Y casi todos mis libros han tenido que ver con gentes a las que admiro, o todos. Todos los libros me he volcado a ellas porque por algún motivo los admiro y quiero aprender de ellos. Por eso los he escrito uno a uno. Si yo pienso, aquí está, por ejemplo, Una vida por la palabra, que fue la biografía de Sergio Ramírez. Sergio Ramírez fue el líder del sandinismo, nada más de izquierda que el sandinismo. Y fue también un absoluto líder de la revolución sandinista y premio, además de novela, porque es un gran literato. Entonces, yo conocí a Sergio cuando quedé de finalista en el premio de García Márquez, me dictó un curso en Cartagena y me conmovía platicar con él y darme cuenta de su visión de la revolución. Él fue vicepresidente de Nicaragua y de alguna manera rompió absolutamente con el sandinismo porque se dio cuenta que el clímax de esa revolución que ellos emprendieron para tumbar a Somoza se convirtió luego en un declive porque no sabían gobernar. Supieron luchar para tener el poder, pero luego no supieron qué hacer con ello. Y me parecía una idea sensacional para abordar. De hecho, este libro que se llama Una vida por la palabra, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica, para mí debió haber sido el título con el que yo lo escribiera, Ilusión Perdida, porque eso es lo que fue. Cómo se pierden las ilusiones con esas grandes revoluciones populistas que creen que van a lograr sus cartas a Santa Claus y luego se dan cuenta que nada logran obtener después de que llegan a la cima del poder. Y este libro fue una maravilla porque con Sergio, para poderlo escribir, me invitó a vivir en su casa en Nicaragua. Nos fuimos Moy y yo, estuvimos en Managua varias semanas viviendo en casa de Sergio y Tulita, viajando por todo el país, conociendo hasta el último rincón donde se gestó la revolución sandinista. Y era increíble porque nos decía, mira, desde este balcón estaban gente de Somoza queriendo acabar con nosotros, y desde este otro tal cosa. Y me llevó con sus tías, las viejitas en Mazatepe, nos llevó a los distintos poblados del país y me permitió hablar con toda la gente. Lo que sí recuerdo es que cada vez que Sergio iba en la calle, por supuesto andábamos en todas las calles sin protección, sin nadie, lo único que había era, hola don Sergio, ¿cómo está don Sergio? Ni un chiflido, ni una grosería, al contrario. Y con toda esa gente pude platicar, por poblado. Entonces, tú imagínate, de la mano de un protagonista, haber podido visitar su país, conocer su historia, y luego de un literato que me dio muchas herramientas para aprender a escribir, para aprender a pulir lo que yo hacía. Entonces, yo solo le tengo gratitud a Sergio. Ahora,
¿Quieres que te cuente algunas otras historias? Mencionaste a Shimon Pérez. Cuando yo iba a entrevistar a Shimon Pérez, Alejandro Saltiel, que fue muy querido y cercano amigo mío, Londi Bitzman era su verdadero nombre, el esposo de Lili Saltiel, a quien adoro, quería que yo le escriba su biografía. Y nos dábamos unos agarrones tremendos hasta que le dije, yo te ayudo, pero la vas a escribir tú. Y lo hizo. Quien haya estado en su campaña para el apoyo de los judíos de Cuba seguramente recibió su libro. Lo acabó haciendo él. Me acuerdo que me mandaba cheques y le decía, no cobro ninguno, Londi. No cobro ninguno porque yo te ayudo por amigos. Y bueno, él me regaló su tiempo, era muy amigo de Shimon Pérez lo amaba. Y me acuerdo que yo quería entrevistarlo y me dijo, tienes mi hora de amistad, la tienes tú. Pero a Andrés Roemer le tocaba entrevistarlo antes que a mí. Y con las cámaras de la televisión encendidas, se siguió y se siguió y se siguió y mi tiempo se acabó. Y cuando me di cuenta y yo traía, bueno, había leído varias biografías de él, pues ya nada más me quedaban 10 minutos y le dije, no, Shimon, yo vengo muy preparada para hacerte una biografía muy completa. Quiero verte, ¿a qué horas? Me voy en el coche contigo a tu siguiente entrevista, o me voy en la que siga, o nos va. Y me dijo, no, es que no puedo, voy aquí a Los Pinos, estábamos en Polanco. Le dije, ¿a qué horas regresas en la noche? Me dijo, me vio tan entusiasmada y tan deseosa de hacerlo, que me dijo, yo regreso, tengo una cena a las 10 de la noche en la Hacienda de los Morales, seguramente vuelvo como a las 12. Le dije, yo desde las 11 de la noche voy a estar aquí sentada. Me senté en el hotel a esperar y llegó como a las 12, me acuerdo que venía en Alfonsín también, porque no sé por qué estaba también para un congreso, y venía borrachísimo Alfonsín con un gorrito en el elevador, me subí con él, llegué al cuarto donde estaba Shimon Pérez y nos quedamos de 12 de la noche a 4:30 de la mañana. Y esa fue la primera entrevista y luego hubieron varias más. Entonces, hay que ser osado, hay que prepararse. Con los pintores, bueno, adoro el arte. Me acuerdo que cuando iba a hacer mi libro de trazos y revelaciones, yo le tenía mucho miedo a Cuevas y era el único que me faltaba y lo quería, pero me faltaba. Cuando le hablo, le digo, mire, le habla Silvia Cherem, seguramente usted no sabe quién soy. Ah, ¿cómo no? Te estoy esperando hace no sé cuánto, porque tú ya le sacaste 3 páginas a Toledo en el periódico y no estás volteándome a ver a mí, ya 3 páginas a Felgueres y estoy esperando tu llamada hace no sé cuánto. Y fueron encuentros increíbles porque fueron cuando su mujer estaba muy enferma de cáncer y cuando estaban con muy malas noticias y pude ver al hombre detrás de la máscara. Y lo mismo con Julio Galán, con quien estuve en Monterrey muchas sesiones, y con Aceves Navarro, que me le desmayé yo en la entrevista de lo emotivo que fue todo lo que estaba pasando en un restaurante, me desmayé, fue una cosa tremenda. Y bueno, con Octavio Paz, que hubo, una vez que se publicó, estaba furioso y ya no quería que se publicara, y hubo que negociar, y hubo que volver a vernos. Y bueno, con todos te diría que hay historias atrás. Quien leyó mi libro Israel a 4 voces, allí cuento la historia de Amos Oz, cómo me hizo llegar para allá a Israel cuando yo le decía que no podía viajar porque mi hija estaba por dar a luz y como te digo, lo que más me importa son mis hijos. Y me dijo, pues si no vienes ahorita, no vienes nunca. Y entonces viajé de ida y vuelta 2 días a Israel para poder estar en el parto de sus gemelitas y fue terrible. Y aquí cuento por qué me trató como me trató y cómo él tenía un conflicto tan severo con la mujer y con la maternidad, y el hecho de que yo diera esa excusa, pues para él no era una excusa válida. Quienes conocen la vida de Amos Oz saben que Amos Oz se suicidó. Su madre se suicidó cuando él tenía 12 años y pues nunca pudo superar la pérdida de su madre y el abandono. Y eso le pesó hasta el final de sus días. De hecho,
su gran obra trata justamente como leitmotiv de esa pérdida de su madre, una historia de amor y oscuridad. No sé de qué más te cuento. Ya te conté algunas. Yo creo que de verdad, a lo mejor podríamos hablar con Penguin porque creo que tienes que hacer un libro de las historias detrás de las entrevistas, porque son maravillosas. Todos te acaban por decir que los desnudaste a cada personaje que entrevistas, desde Paz, Cuevas, Toledo o Aceves Navarro, hasta Servitje. Inclusive creo que Shimon Pérez, con quien pasaste sesiones de madrugada. ¿Qué hay detrás de esto, de desnudar el alma de la gente? ¿Y cuál es el secreto? ¿Es la seguridad en ti misma lo que los hace sentirse amigos cercanos tuyos para decirte todo de sus vidas? ¿O cómo le haces para crear un ambiente de desahogo, casi confesión? Yo creo que no hay secretos y que no hay recetas. Tiene que ver con hacer la tarea, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con mirar a los ojos y la cercanía. Rosy Villarreal me acompañó, que fue mi editora en Reforma y a quien adoro, me acompañó una vez. Yo entré al Reforma y me quedé como freelance diciendo, me quiero quedar así hasta que me contraten. Y finalmente decidí que no quería que me contrataran, que quería seguir como freelance, pero yo sentía que tenía que aprender mucho de ellos, que yo iba como improvisada tratando de hacer lo que podía, pero quería que ellos me enseñaran. Y un día Rosy Villarreal, después de la entrevista larguísima a Toledo y de la entrevista, todas iban publicando en Reforma, ella me las editaba, y Dinora Bazáñez. Y me acuerdo que Rosy Villarreal me dijo, oye, te quiero acompañar a una de tus entrevistas. Y yo iba temblando. ¿Por qué? Porque yo decía, pues mi maestra es ella, ¿no? Yo ¿qué le voy a enseñar yo? Y acepté que viniera porque yo ya había ido durante más de mes y medio al estudio de Soriano a trabajar en sus archivos, a verlo pintar, a verlo esculpir, a sentarme en la mesa con él y con Marek, que eran una pareja sensacional. Y era mucha la cercanía ya. Y entonces sentí que nada me iba a romper el entusiasmo de mirarnos a los ojos, la confesión, que yo iba a hacer la entrevista con toda la información que ya tenía y que así iba a funcionar. Y me acuerdo que Rosy vino, se sentó, ella en un lado, Juan y yo en otro, mirándonos a los ojos. Y su comentario después de 4 o 5 horas de entrevista fue, ¡qué barbaridad! No puedo entenderlo. No le quitaste los ojos de encima, no lo dejabas que él pestañara. Estaban conectados tú y él. Y yo creo que la conexión se daba porque había un legítimo y un genuino interés en conocerlo y había un conocimiento absoluto de él. Él me decía, como me han dicho casi todos, que los conocía más que ellos a sí mismos. Y suena ridículo, suena absurdo lo que estoy diciendo, pero piénsalo así. Si tú abres los cajones de una determinada persona, es decir, su archivo personal, donde tiene guardado toda una vida, ahí está en el cajón. Y uno se le olvida lo que guardó en el cajón. Pero si alguien viene y mira lo que dijiste en 1960, lo que publicaste en 1980, lo que quisiste ver en 1990, las exposiciones, cómo fueron cambiando de una a otra. Que eso me pasó, por hacer un paréntesis, con Aceves Navarro. Aceves Navarro, como Cuevas, era de los pintores más verbales que habíamos tenido. Tanto él como Cuevas habían dado 1 millón de entrevistas. ¿Qué de nuevo se les podía preguntar? Y sin embargo, yo viendo los cuadros de Gilberto, veía que en todos sus autorretratos se tachaba la cara. Eran muy pocos en los que no tenía tachada la cara. Y uno de ellos, una exposición especial, se llamaba Cartas a mi madre. Y había miles, o no miles, pero sí decenas, quizás cientos de autorretratos con la cara tachada. Para mí había un mensaje clarísimo que jamás había develado. Es decir, ¿por qué te tachas la cara? ¿Qué le estás mandando? ¿Cuál es el mensaje que le mandas a tu madre?
¿Por qué le estás diciendo, mamá, no quiero que me veas? Mamá, mírame, no soy, no existo. Y entonces yo llegué con él y además había visto un acta de nacimiento de él en su archivo, porque siempre trabajó los archivos, donde decía que su nombre era Gilberto Horacio Pafnuncio Aceves Navarro. Entonces yo ligué las dos cosas, cuadros tachoneados y un nombre en cierto modo ridículo. Y le pregunté a Gilberto qué hay detrás de esto. Y se me suelta a llorar. Y me lloraba, y me lloraba, y me lloraba, y me abrazaba, y lo abrazaba. Y me dijo, mi mamá quiso atrapar a mi papá, que ya se había ido con otra mujer, con su mejor amiga de mi mamá, que era cantante de ópera, la mamá y la amiga, y se embarazó de mí. Y como no atrapó a mi papá, cuando yo nací y ella ya no tenía casa y vivíamos en casa de los abuelos y nos habíamos ido, ni siquiera me puso nombre. Y durante 1 año y medio no tuve nombre. Y entonces al 1 año y medio, una vecina le dijo, oiga, ¿no cree que ya es hora de que le ponga nombre al niño? Y dijo, sí, ¿cómo no? Pues vamos al registro civil y llegaron, ¿cómo le ponemos? Ay, pues como quiera. ¿Cómo que como quiera? Pues mire, yo tengo, pues el que usted diga, le dijo al registro civil. Dijo, yo tengo un novio muy querido que se llama Gilberto. Y otra dijo, hoy en el Santoral es el día de los Horacios y los Pafnuncios. Pues póngaselos. Y así salió el nombre de Gilberto Horacio Pafnuncio. Ese fue el encuentro increíble que nos llevó a develar muchas cosas. Entonces, vuelvo a la otra historia. Rosy me dijo, nunca, yo ya estaba desesperada, ya me quería meter debajo de la silla, ya me quería ir al baño, quería tomar agua. Y tú durante 5 horas ni fuiste al baño, ni tomaste agua, ni le quitaste los ojos de encima. Yo creo que allí hay parte de esa conexión. Y te diría una más. Edgar Queret es alguien que ha dado miles de entrevistas y a mí me hizo confesiones que nunca había hecho. Lo conocí en México, también me quitaron mi espacio de entrevista, me lo quitaron porque vino a presentar un libro y me tocaban solo 15 minutos y decidí que iba a ocupar esos 15 minutos para establecer un vínculo con él y luego poder ir a Israel a entrevistarlo, porque también lo entrevisté a él, a David Grossman y Edgar Queret y a Alephet Yoshua en Israel, en 2 viajes distintos. Y entonces Queret lo había yo escuchado decir un día antes en la embajada que le quería comprar un regalo a su hijo y era algo rarísimo, de algo de unos juegos muy elaborados, no te sé decir ahorita, no me acuerdo, pero oí decir y lo anoté. Y al siguiente día yo tenía la entrevista a las 3 de la tarde y me fui por todo México entre Dana Cuevas, mi asistente, y yo, que la adoro, nos fuimos a buscar el juego. Ella lo encontró por la UNAM y al otro día yo le llegué con el juego. Y además le dije, una única pregunta, Edgar, en tus cuentos hay mucha gente que se suicida. ¿Por qué? Primero el entusiasmo de recibir el regalo y fuera de Israel se atreve a contarme todo lo que implicó ir al ejército y ver a sus amigos suicidarse. Cuando estuve en Israel, mi hijo jamás lo había contado y jamás lo hubiera contado en Israel. Tú tuviste el tino de hacerme una pregunta indicada. Y nos quedamos muchísimas horas juntos en Israel, varios días. Y creo que esos son parte como de los secretos de hacer la tarea, de hacer el trabajo y de presentarse sabiendo con la humildad de que cada entrevista es una nueva y de que hay que hacerla con tesón, con entusiasmo y generar empatía y conexión con aquel entrevistado. Eso y mucha pasión se nota en todo lo que haces, la verdad, y hasta lo dicen mucho en los comentarios, tu pasión, tu entrega, y tienes una virtud y la sabes compartir. Ahora otra, ¿han habido entrevistas fallidas o trabajos que te hayas negado a realizar, Silvia? Bueno, te conté ya de la de Fuentes, que se me cayó. Luego lo vi un par de semanas antes de que muriera y le dije, don Carlos, ya es hora. Lo vi en un sepelio, estuvimos sentados juntos
y me dijo, sí, búscame, y murió muy poco tiempo después, así es que se quedó en el tintero. Monsiváis se quedó en el tintero, él quería mucho, pero yo no acabé de leer sus libros y no me animé a ir a buscarlo y luego se enfermó. Quizá la más dolorosa fue Jacobo Zabludovsky, porque con él sí trabajé más de año y medio, más yo creo. Entrevisté a todos sus amigos de infancia, a casi toda la gente con la que él estuvo en Televisa, a Miguel Alemán, que era gobernador en Veracruz, reconstruyendo toda su vida. Pero yo llegué en el momento en el que salía de Televisa y que él sentía que estaba en el ocaso de su existencia. Y inmediatamente después entró a Radio Centro y ya no quiso exponerse a una biografía en el que se mirara en el espejo. Y tuvimos muchos encuentros buenos y malos y encontronazos, porque al final él quería que yo escribiera el libro, pero que lo firmara, y yo le decía, no, Jacobo, firmémoslo los dos, trabajemos juntos, sé justo, porque eso es lo que debería de ser, y si no, escríbelo tú. Y bueno, pues fueron muchas idas y vueltas y lamento mucho que no se hizo. También con Arturo Ripstein pasó lo mismo, el cineasta, pero básicamente pues casi todo lo que me he puesto en el radar lo he logrado. Y una que no quise hacer fue con Cecilia Lemaitre. Cecilia Lemaitre, bueno, yo acababa de publicar la historia de Karen y el tsunami, y la revista Chilango me buscó para decirme que acababa de morir el nieto de Cecilia Lemaitre ahogado en Tequisquiapan y que querían que yo haga una crónica como la que yo había hecho para Chilango. Y yo les dije que no, que lo de Karen yo lo había hecho un año después y para ayudarla a sanar, y que hacerlo de Virginia era sumar en el morbo y que yo no quería hacer eso. Me insistieron muchísimo y luego me dijeron que Virginia me estaba esperando y la fui a ver. Y si ella algún día escucha esto, ella lo va a recordar perfectamente. Yo estuve con ella, lloré con ella, sufrí con ella y le dije, me dijo muchas cosas que hubieran sido una nota de 8 columnas en cualquier periódico. Y yo le dije, tú tienes que salvar al resto de tus nietos. Publicar esto solo los va a hundir y no les va a permitir sanar. No podemos hacerlo. Te agradezco la confianza, pero yo soy mamá, no era abuela todavía. No quiero publicar algo que te va a hacer daño. Lo de Karen fue ayudarla a sanar. Y por eso es que muy felizmente lo hice el de Karen, no así el de Virginia. La verdad, como te dije en nuestra llamada, Silvia, sí le das voz a muchos, ya lo haces muy, muy maravillosamente, pero la tuya, tu voz es muy hermosa y lo que nos hace sentir cuando hablas, cuando escribes, tu pluma, la verdad grita y para mí es un privilegio, la verdad, estar aquí. Cuando te dije que tenía tu Esperanza Iris, que la adoro, me preguntaste que cuál edición, me dijiste que apenas agregaste un capítulo y que me lo mandarías cuando lo tuvieras, que se incluiría en ediciones posteriores. ¿Por qué sigues corrigiendo? Parecería que los autores publican como para dejar de corregir. Tú no dejas de corregir. Ay, Esperanza Iris se convirtió durante 5 años en una obsesión en mi vida. Si yo platicaba con una amiga, algo de lo que me decía, sentía yo, Esperanza lo hubiera pensado de esta manera. Si veía una película, si leía un libro, todo estaba conectado. El libro se publicó primero en Planeta, no era la versión que yo quería, no era la versión completa, no era la versión con fotografías, no era el libro que yo quería. Llegué finalmente a Random, se publicó como yo lo quería, estuve feliz, pero una vez que el libro ya estaba publicado, un día le hablé a David García Escamilla y le dije, David, no me mates. Es que escribí obsesionada, enloquecida, un capítulo que le falta al libro. Ya estaba el libro, ya es el libro que tú tienes y que yo tengo, el que acabo de enseñar. Bueno, pues ese capítulo va a entrar en una edición posterior, ahora que se acaben. Si alguien ya lo tiene y quiere que le mande el capítulo que falta, con mucho gusto se lo mando y ahí dice dónde va. Y le agradezco a David, porque David, como te digo, es de veras un mensch completito, una gente, un ser humano increíble, David García Escamilla, y
un ser grandotote con un corazón gigante, y aceptó el capítulo y me dijo, tienes razón, redondea todo, tienes razón, le falta, y qué bueno que lo escribiste. Así es que, ni modo, seguí en la obsesión. ¿Qué se le hace? 3, 4 ediciones. Octavio Paz, sin compararme con él, por supuesto, hacía lo mismo. Sus obras completas las pulió y las volvió a pulir y volvía a reescribir, y además me honró mucho que al final me dijo que quería que mi entrevista entrara en sus obras completas, y entró en la edición de Círculo de Lectores de España. En los 15 tomos, en el tomo 15 está, y en la del Fondo de Cultura Económica de México. Así es que muy, muy honrado. Sí, obsesiva, obsesiva. Y la verdad, como te diriges de tus amigos y de tu familia y lo honrada que te sientes de la gente que tienes cercana, me imagino que es recíproco y que la gente que te tiene cerca y te conoce se honra y es muy feliz de tenerte cerca porque se aprende de ti cada instante. Quiero terminar con esta y porque la verdad hay gente que ha estado escribiendo y te quieren felicitar, pero bueno, todos están como la pregunta que tienen es si hay algo más, ¿qué estás haciendo en esta cuarentena? ¿Se está cocinando algo nuevo? Bueno, acabo de mandar un libro hace mes y medio a la editorial. Ya está aceptado, se va a llamar Ese Instante, y creo que no pudo haber sido más importante en esta época covidiana que un libro como ese. ¿Qué es? Tenía ilusión desde hacía mucho tiempo de hacer un libro de mis crónicas de gente que ha sobrevivido tragedias y que ha sabido buscar la sonrisa en la tragedia. Y allí abre el libro Karen con la crónica de Yo sobreviví al tsunami, que la reescribí con cosas nuevas, con Karen, busqué mis notas, porque además cuando yo la publiqué en el Reforma, que fue la primer serie que se publicó en el Reforma, me acuerdo que el periódico se estaba reduciendo porque pues tiene que ver con los anunciantes. Y me acuerdo que Lázaro Ríos, a quien también fue un pilar en mi carrera, alguien muy importante en mi carrera, Lázaro Ríos me dijo, Silvia, está bien, puedes publicarla, era el año del tsunami, pero solo te acepto 3 entregas, para 3 días seguidos. Y pues yo empecé a escribir y vi que no era para 3 días seguidos, como siempre me pasaba con mis entrevistas con Rosy, que me decía tantos caracteres y yo tenía el triple o el cuádruple, y luego acababan aceptando. La de Octavio Paz fueron 5 hojas de Reforma. Entonces, me acuerdo que le dije a Lázaro, ok, te mando las 3. Le mandé las 3 y me habla y me dice, ¿y qué sigue? Estoy picadísimo, ¿y qué sigue? Le dije, ya me diste permiso, ¿verdad? Entonces de allí fueron las 6 o 7 partes, pero sí era una versión recortada. Busqué mis notas, reescribí esa crónica todavía mucho más a fondo, actualizada además. La segunda es una de Laura Iturbide, una querida amiga que sobrevivió a las Torres Gemelas, allí mismo en el hotel abajo de las Torres Gemelas. Ella se salvó, muchísimos de sus vecinos en el hotel murieron, casi todos, y la crónica es tremenda. Publiqué una parte en el Reforma en su momento, pero ahora la hice completa con mis notas de entonces. Luego viene Fritz Thompson, una gente a la que quiero y admiro y respeto tremendamente, porque él le cayó un coche, lo dejó cuadripléjico, y después de muchos años de muy buena suerte y de muchísimo trabajo personal, camina y es un modelo, un ejemplo a seguir en todos los sentidos, y su crónica nos muestra, como él me lo dijo hace unos días, a mí la tragedia me enseñó que hay que agarrarla de frente y sonreírle y enfrentarla. Luego sigue la crónica de Sofía. Sofía no es un nombre real, es la única que va en un cierto anonimato. Sofía podría ser yo o cualquiera de mis amigas, que cuando se hizo una prueba de embarazo supo que tenía SIDA, y fue el 5º caso en el mundo de una mujer embarazada con SIDA. Y bueno, son todo lo que ha vivido en la secrecía, porque nadie sabe su secreto. Y su hijo vive muy bien, su hija vive muy bien.
Y la última es el de una mujer desaparecida en México, Dana Richby, que lo publiqué en Reforma en su momento, que desgraciadamente no tiene todavía un final feliz y que los padres de Dana quisieran saber qué le pasó a su hija en Cancún. El caso de Dana se suma al de tantos desaparecidos en México que son una desgracia los feminicidios y las desapariciones de mujeres. Entonces, ese libro saldrá muy, muy pronto. Estoy muy contenta, muy entusiasmada, muy agradecida con todos ellos, que sin ellos este libro no hubiera salido. Y bueno, tengo muchas otras crónicas para seguir haciendo crónicas de sobrevivientes y entrevistas, biografías, libros. Los proyectos no se acaban y bueno, para un escritor el encierro es lo de siempre, así es que no lamento el encierro, lamento no poder ver a mis hijos, a mi nuera, a mi yerno, a abrazar a los nietos, estar con mi mamá, estar con mis suegros, estar con mis amigos, que es lo que más disfruto. Mis amigas, hemos hecho muchos Zooms con las amigas de la Hamilton, con las amigas de la Anáhuac, con mis amigas entrañables de siempre, con Silvia, mi amiga, con mis amigas del libro, que es con quien hice el libro Imágenes de un Encuentro, Esther, Ariela, Paloma, a quienes adoro y siempre nos corregimos nuestros libros. Frida murió, como les dije, pero bueno, pues todo esto es parte de mi vida y parte de mi corazón, que abro feliz con tus preguntas y con nuestro auditorio, y les agradezco muchísimo el espacio. Bueno, afortunadamente que te tenemos ahí con muchas cosas en el horno. Ahorita Mayra Ortega me escribe: felicidades, Silvia. Mayra, en el libro de ese instante te menciono porque tú me llevaste con Laura Iturbide. Además, tú me empujaste a escribir una novela y te lo agradezco. Es el único que he visto, perdón, todos los demás no los vi. Pues sí, no alcanzaría a decir todos los comentarios que tienes, pero son bastantes. Muchas felicidades. Me recomendaron esta reunión, aquí estamos, soy autor publicado, saludos colega, dice Salomón Lobatón. Esther y Edith, soy Esther Javer, no nada más eres insistente, también tienes la humildad que se necesita para llegar hasta donde quieres. Un espacio de arte y cultura, felicidades Silvia, eres grande, sí, muy grande. Eres un gran ejemplo para las mujeres de nuestra comunidad y te agradecemos todas por eso, Silvia, te felicito, un cariñoso abrazo. Pues solamente mensajes de admiración y de reconocimiento y de agradecimiento. ¿No hay preguntas? No estoy viendo. Estoy buscando, pero no estoy viendo. Bueno, la gente está muy... también, y le agradezco mucho la amistad, a Aarón y Esther, a todos mis cuates, a Clara, al Pollo, a todos los que estoy viendo que por ahí están. Gracias a mi hermana, a mi hermana y a mi hermano. Muchas gracias por siempre estar cerca, por acompañarnos en la vida siempre. No veo quién más está. Aquí mencionan algo, bueno, la reunión en el Museo de Antropología fue de la Internacional Socialista, estaban Alfonsín Muñoz Ledo, el expresidente de España, y Shimon Peres, entre otros. Así es, esa fue la primera entrevista. Es cierto. Si por ahí está mi hermano, lo llevé a mi hermano a que conociera a Shimon Peres ahí en Antropología, y de allí luego pues es todo lo que te cuento de aquella entrevista. Bueno, y nada, respiras pasión por la vida, dice Karen Kovacs. Qué existencia tan rica te has forjado, gracias por compartir. Es que sí, es eso, la virtud y la pasión que tienes, pero la compartes. International Women's Forum, las abrazo con todo mi cariño. Es un privilegio formar parte de un grupo con políticas, empresarias, mujeres de la cultura, mujeres de la economía. Es un grupo fascinante y me siento muy privilegiada de estar allí. Y ahora con el COVID, pues nos hemos reformado porque cada semana hemos tenido conferencias maravillosas, semana a semana, cada lunes. Y bueno, pues ahí están, ya vi que están también mis primas. Gracias, primas adoradas. Mi hijo y mi nuera, mi hijo y su novia. Muchas gracias a todas, a Johnny, mi yerno, a Raque, a mis nietos, que los voy a mencionar porque me lo están pidiendo por WhatsApp. Gracias, Silvia, Moy, Nicole, Giselle, Andrés, Moisés, Silvia y Vivian.
los amo como a nadie. Y afortunados ellos, muy queridos, y también gracias a ellos podemos compartir tus cuentos del Facebook todos con nuestros hijos, que ha sido un regalo maravilloso. Pues si no hay preguntas y tú ya no tienes preguntas, a lo mejor terminamos, o si alguien quiere preguntar algo, no sé. No, no encuentro nada más por ahí, perdón. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieras agregar? Me preguntan, ¿cómo empezaste a hacer libros y qué investigación te dio el Premio Nacional de Periodismo? No fue una investigación, fue por la crónica de Yo sobreviví al tsunami, la historia de Karen, y además fue increíble porque ese año decidieron dármelos a Pablo Iriarte y a mí, y a los dos por crónica. Nunca se da más que uno por categoría. Y nos juntaron a los dos. Pablo había hecho una crónica maravillosa sobre el Papa, el nuevo Papa y cómo fue la investidura del nuevo Papa. Y bueno, yo era una perfecta desconocida. A Pablo pues era un perseguido en aquel momento también del régimen, y de alguna forma lo protegían y lo arroparon con el premio, que bien lo merecía porque es muy valiente y porque es un gran periodista. Y bueno, pues quitaron el de entrevista para darnos a los dos de crónica. Y mi palomita de Soriano, que es la escultura que nos dieron en aquel momento, pues la tengo en mi cuarto, con un orgullo pleno de haberla recibido y con el orgullo de haberme dado un premio que vino de los pares, no vino del gobierno. Antes quien daba el premio era el gobierno para comprar voluntades, y a mí me lo dieron mis pares. Sergio Aguayo había sido uno de los jueces. Si mal no me acuerdo, Leo Zuckerman también había sido otro. No me acuerdo, pero Carmen Aristegui había sido otra, y me lo dieron mis pares. Y eso pues me llena de satisfacción y de orgullo. Y bueno, ¿cómo comencé a hacer libros? La historia es divina, porque yo publicaba en Reforma, y Gerardo Estrada, que era director de Bellas Artes, un día me habló y me dijo, oye, publiqué la de Toledo, y eran 3 páginas en Reforma, y me dijo, ¿tú sabes que lo que le sacaste a Toledo jamás lo ha dicho? ¿Cómo le hiciste? Entonces le conté que yo llegué a Oaxaca con mis hijos y que agarré el directorio y empecé Francisco Toledo, y que no daba. Y entonces que me fui a su museo en el centro, y que alguien me comentó que se llamaba, tenía otros 2 apellidos. Entonces empecé a peinar todo el directorio hasta que di con él. Todo el directorio, porque no estaba su nombre. Y oiga, usted no conoce a don Francisco, y que di con él. Entonces fui a entrevistarlo, llevaba un cuestionario larguísimo, elaboradísimo, y se me acabó los 3 minutos porque todo me contestaba sí, no, 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 no. Y entonces al final empecé a preguntar sobre sus luchas para apoyar a los grupos indígenas. Y como que se dio cuenta que yo sabía, y se abrió de capa. Y pude entonces regresar a todo lo que me había dicho sí, ¿no? Y darme cuenta que era un noble salvaje, porque era como un indígena así, con su huipil y con sus guaraches, que parecía que no sabía nada. Era el hombre más culto sobre la tierra, era de una realeza absoluta, y nos quedamos como 6 horas platicando ese día, hasta que nos dio hambre y nos fuimos a comer. Y pues pude sacar miles de cosas. Lo publiqué en Reforma, y me habla Gerardo y me dice, ¿tú sabes que jamás había hablado? Dice, ¿tienes más? Le dije, sí, la cortamos mucho para publicarla en el periódico. Contó que habían sido 3 páginas. Me dijo, ¿sabes qué? Hay que exponerla en un libro. Y de allí habló con Rafael Tovar y de Teresa, que fue quien me presentó el libro en Bellas Artes, que era el secretario de Conaculta en aquel momento, y me dijo, claro que publicamos, y fue mi primer libro, Entre la historia y la memoria, que tiene un poco de todo, entrevistas a escritores, a pintores, ahí está también Shimon Pérez, está Octavio Paz, y ese libro que publicó Conaculta, pues me llenó de alegría, de emoción. Luego siguió Trazos y Revelaciones, que es de mis súper consentidos, que se lo debo a Reyes Tamés, que era secretario de Educación,
él me dijo, quiero un libro para que durante mi gestión yo pueda regalarle a toda la gente que vaya conociendo. Y fue el libro de aniversario del Fondo de Cultura Económica, cuando creo que cumplió 70 años el fondo, y Reyes Tamés lo regalaba. Esta edición de pasta dura que le regalé a mis nietos, pues fue la que Reyes Tamés regaló, y le agradezco muchísimo que hicimos el libro. Y bueno, pues de allí, pues La sí. historia y la memoria, este es el que me dijiste que me lo gané. Creo que te quité el que tenías y eso me Oye, contesta en la este pregunta, libro porque además esta portada. puse la portada de Toledo por lo que significó esa Por entrevista. eso. Pero ¿sabes qué pasó? Cuevas se enceló y me trajo un dibujo a mi casa y me dijo, tu siguiente libro sale con una portada mía. Y me regaló un dibujo de su autoría que tengo colgado en mi cuarto. Pero Los bueno. pones celosos. Sí, Qué maravilla, Silvia. sí. De verdad un placer haberte conocido, un placer poder ahondar en ese personaje tan maravilloso que eres. Te lo agradezco muchísimo, Silvia. Bueno, pues muchas gracias. Estoy viendo aquí a mi amiga Heidi Storsberg, que escribe, ella es también parte de la mesa del IWF, y si vamos a tratar de dirigir el International Women's Forum en la próxima convocatoria, vamos a ver si somos electas para poder seguir adelante en la mesa. Y me dice ella que yo he logrado romper muchos esquemas, muchos patrones, roles y estereotipos de la mujer judía, que qué busco en la pareja, que cómo lo he vivido con Moy. Pues bueno, como todas las parejas, con entusiasmo, con pasión, a veces con agarrones, porque todas las parejas los tenemos, pero siempre con mucho amor, mucho respeto y mucha admiración mutua. Y creo que eso es lo que se necesita para poder seguir juntos tantos años después, queriéndonos. Y se lo he dicho muchas veces, todos mis libros casi están dedicados a él y a mis hijos, a él y a mis nietos, a él y a mis papás, pero a él y a mis suegros, a él y a mis amigos. Pero si tuviera que volver a elegir pareja, sin lugar a dudas, es Moy y nadie más que Moy. Y yo como Heidi, que también escribe después de ese comentario, también te quisiera preguntar como mamá de mis hijas, ¿qué les dices a las niñas de la comunidad? Porque al final es un ejemplo para nosotras y para las siguientes generaciones. ¿Qué nos dejas? Que no hagan más que lo que su corazón, su mente, su pasión les indica. Que sigan principios éticos, pero no dejen que nadie las apachurre, que nadie les diga que no pueden. Que luchen por lo que creen y que alcancen sus sueños. Ese es el pensamiento que yo le dirijo también a mis nietas. Yo, cuando eran chiquitas las gemelas, me acuerdo que en algún momento lloraban por cosas y les dije, vamos a hacer un club. El club es el de las mujeres fuertes. Y juntamos nuestras manos cada vez que podemos, y cada vez que tienen algo que les pesa, les digo, acuérdate, sí podemos, mujeres fuertes. Así es que eso es lo que les diría, que hay que seguir adelante como mujeres fuertes. Y bueno, pues les mando un beso a todo mundo. Gracias por haberme escuchado. Gracias por la amistad. Gracias por todo el cariño que siempre tengo de la mayoría de la gente a mi alrededor, que me impulsa a seguir adelante y que me permite saber que solos no somos nada y que la única manera que podemos brillar es brillar juntos, brillar uniendo las manos, porque cada quien tiene algo que enseñar al otro. Y lo que yo he aprendido en mi carrera de periodismo es eso. El periodismo nos permite llegar a otros, nos permite compartir y nos permite seguir aprendiendo de todo lo que hay a nuestro alrededor, y que somos privilegiados de vivir en este mundo y que hay que tener la humildad y la fortaleza para seguir aprendiendo. Pues cariño y admiración que te ganas, porque eres un ser humano maravilloso. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Silvia, por Karen, y todo. gracias por tu entrevista. Gracias, comunidad. Gracias a la comunidad, gracias a todos. Gracias. Y que Saludos a se todos. Buenas preparen, noches. que siempre se preparen. Ese es el mejor mensaje. No es suerte, hay mucho trabajo detrás, y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar para llegar, fijarse un objetivo y no quitarlo de la mira, llegar.
Gracias. Yo sé que muchas te están escuchando. Muchas gracias. Gracias por todo, Silvia. Gracias, mi Gracias querido a la Roberto, comunidad, gracias. mejorada. Él fue una puerta para abrirme también el cariño de don Lorenzo y nunca lo voy a olvidar, mi querido Roberto. Gracias a Muy todos. buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.